Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977-201500. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al correo electrónico entreamigos@gmail.com. Contacta con nosotros. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez. Contacta con nosotros. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 8. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La demanda de una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Un ciego sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Buenos días, amigos. Perdón, me falla la garganta. Buenos días, amigos. Desde Radio San Pedro y San Pablo, aquí estoy de nuevo disfrutando de poder compartir la preciosa palabra de Dios con todos vosotros. Os bendigo y me encantaría que recibierais esta palabra, porque realmente aquí tenemos algo muy fuerte, creo que es un poco el tema del programa de hoy. Que el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por Jesucristo,
por servir a Jesucristo y por el Evangelio, por la buena noticia que nos trae el Señor Jesucristo, pues que entonces es cuando la salvará. Y bueno, esto es algo que cuando lo experimentas compruebas que es real, porque mira que estamos los seres humanos ciegos y despistados. Bueno, hay un dicho que se comenta por ahí que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, y ahí estamos todos ahí discutiendo de política, de no sé qué, no sé cuándo, como si eso sirviera para algo, nada más. Todo es un montaje de engaño y de maldición constante, de violencia, de mentira, de maldad. Cada uno pinta las cosas como le interesa, con tal de engañar a los demás y sacar partido para él mismo, pero lo hace ciego y engañado, y al final lo que él pensaba que iba a ser fuente de vida y de disfrute y de placer se convierte en una trampa que le aplasta y le mata. Bueno, eso es lo que nos está diciendo Jesús. A ver, atrévete a abrir tus ojos a la realidad, porque Jesucristo no habla más que la realidad de la vida y del conflicto que tenemos todos por dentro, que aunque queramos hacer las cosas bien, no podemos, porque nos sale de todo lo malo de dentro de nuestro corazón. No me refiero al órgano que tenemos en el pecho. El corazón, del que habla la Biblia, está en lo más profundo de nuestro ser. Y de ahí nos sale todo lo malo: envidias, pleitos, contiendas, rabia, violencia, competitividad. Queremos hacer daño al que nos hace sombra, para nosotros sentirnos mejor. Y eso estoy hablando de lo que ocurre a nivel personal y particular, pero ya no veremos lo que ocurre a nivel político y social. Es terrible. Hoy escuchaba un documento de YouTube que la verdad me ha impresionado. Una señora, una chica, ya es una señora, pero había sido de jovencita, de izquierdas, feminista, de todo, y defendía el aborto. Y tuvo que trabajar 3 años y pico, o casi 4, como enfermera de aborto. Y ahí vio lo terrible que es el ser humano, cuando trata de justificar lo que es un crimen horrendo. Y ahí explica todo eso. Me parece que un día lo pondré por aquí, por la radio, porque vale la pena que lo escuchemos, porque a veces nos queremos quitarnos un problema de encima y lo que hacemos es matarnos, morir, porque uno tiene que morir como persona, una chica tiene que morir como persona, una mujer, para matar a su propio hijo que lo tiene dentro. O sea, y es terrible, y eso científicamente está demostrado que desde que hay el feto es concebido, solo necesita tiempo para desarrollarse, y como ser humano lo que no puede hacer uno es, para quitarse un problema de encima terrible, es la misma mentalidad nazi, que para tener una raza mejor, entre comillas, mataba a todos los que pensaban que eran de raza inferior. Y mató a millones de personas. Pero estamos hablando de un hecho. Hay peores en la historia, que están registrados en la historia de la humanidad. Y sobre todo, recientemente, en los últimos 2 siglos, es terrible al deterioro de maldad que ha llegado el ser humano. Y que incluso en la escuela ya se enseña la maldad y la perversión a los niños, y tratando de romper el orden natural que Dios ha establecido. Si lo que Dios ha establecido es el único que funciona, no nos engañemos. Si yo dejo caer una piedra, va al suelo.
Por la ley de la gravedad, sabemos, ¿no? Y eso es inevitable. Y podemos inventar aparatos para poder volar, con todo lo que eso implica, los aviones, se viaja mucho, o se viajaba, ahora no tanto con la pandemia dichosa, pero realmente, o sea, todo eso es un intento de ir en contra de lo que Dios ya ha establecido y ha creado, una rebelión interna que acaba contaminándonos y haciéndonos daño a nosotros mismos y lo que está a nuestro alrededor. Por eso, amigo, amiga, te llamo la atención esta mañana con este Evangelio de San Marcos, capítulo 8, donde Jesús nos explica cómo él es. Y él, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. ¿Qué es tener compasión? Ponerse en su lugar, viendo su necesidad, que cuando se iban a volver a casa y algunos venían de lejos y se iban a desmayar por el camino, pues entonces les dijo a los discípulos qué es lo que tenían para darles de comer a toda tanta gente. Y los discípulos les pasaba como a nosotros, todavía no creían y decían, pero ¿cómo con 7 panes, 5 panes, con un poco de pescado podemos dar de comer a tanta gente? Y Jesús dijo, traed acá. Y es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana. Trae lo que tengas, que con lo que tú tienes, para ti va a ser una bendición ponerlo al servicio de los demás. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Pero con lo poco que tú pones, yo lo multiplico para que haya para todos, para que todos puedan satisfacer su necesidad. Y aún más, recogieron 12 cestas y luego 7 cestas. Tremendo. O sea, Dios es generoso. Dios es todopoderoso. Por eso es importante que nos atrevamos a conocer la verdad, porque cuando uno está solo ahí como una araña arrasándose por el suelo para tratar de satisfacer su necesidad, pensando que si no se espabila él nadie le va a ayudar, pues entonces, y se olvida de que hay un Dios que nos ama. Amigo, amiga, hay un Dios que nos ama y que la Biblia entera, el Evangelio, habla de Él y habla de su paciencia y misericordias que son nuevas cada día para cada ser humano, para todos, el que cree y el que no cree. Pero ¿quién se beneficia de tanta gracia y bondad y que te sana, te libera, y te da ánimos y fuerzas para tirar para adelante, y bueno, y tener esperanza de vida eterna gracias a la obra de Jesucristo, Dios mismo? ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. Dios no es un juez condenatorio, Dios es justo, pero Él, para que pudiéramos salvarnos y experimentar la vida de Dios, la vida eterna, para eso se hizo hombre y se dejó matar en una cruz. Y luego, pues vemos aquí en ese texto que hemos escuchado de Marcos, que Jesús veía lo que había. Los fariseos, los religiosos, que a todos le buscaban pegas y problemas para poder entenderlo. ¿Cómo yo voy a entender algo tan grande? Aunque yo no lo entienda, no me importa. Yo le pido y Dios me da, y yo lo recibo y lo disfruto. Porque Dios, todas las cosas son de Dios, Él las ha hecho y con un propósito de amor eterno para la humanidad. Pero la humanidad se ha apartado de Dios, nos hemos apartado y hemos destrozado la tierra, la naturaleza, todo lo que está a nuestro alrededor. Y políticamente, ni económicamente, ni humanamente mejora nada.
Y si no, mira cómo está el mundo. Es evidente que a pesar de que incluso Jesús vino para que hubiera un camino de salvación para todo aquel que se atreve a conocer la verdad y se arrepiente de sus pecados, su maldad y su mala manera de actuar, pues a pesar de todo eso, aunque hay millones, gracias a Dios, millones y millones de seres humanos que ya hemos nacido de nuevo y conocido el amor de Dios, a pesar de eso, todavía la humanidad va al desastre total. Y bueno, y la maldad humana es tan grande que se manifiesta continuamente. Lo sabemos por las noticias, que casi siempre está todo tergiversado, cambiado, y bueno, llega un momento que uno ya no se aclara. O sea, ya no sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que va bien, lo que va mal. Bueno, es terrible. Vivimos una época terrible que ya el Señor Jesucristo lo había anunciado y está escrito al detalle en los evangelios. ¿Para qué? Para que todo aquel que se atreve a abrir los ojos a la realidad, deje de hacer todo el tonto, y disfruta de la salvación que ya Él ganó para nosotros, para todos los seres humanos. Pero ¿quién se aprovecha de esa situación? El que cree en Él. Bueno, y aquí vemos que los religiosos fariseos estaban cegados. La gente que lo veía, se montaba la teoría. No, este es un profeta, este es Juan el Bautista que ha resucitado. O sea, y se montaba cada uno una teoría para explicar algo que no podía ni comprender. Y Jesús les pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí es donde Pedro fue valiente, y dijo la verdad. Tú eres el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido en griego. Y en hebreo es la misma palabra que Mesías. Tú eres el Mesías, es decir, el nuevo Adán, el nuevo modelo de hombre que Dios ha puesto delante de nosotros para que dejemos las cosas del pasado. Amigo, amiga que escuchas, a nivel personal, a nivel particular, deja el pasado, perdona a quien te ha hecho daño, bendice al que te maldice, sal de ese nivel de amargura y de rencor, porque ahí te quedas. El que no perdona, encima del daño que ha recibido en la ofensa, se queda amargado para toda la vida. Y eso, de ahí viene, bueno, las enfermedades, el cáncer, todo ese tipo de cosas que son, la mayoría de ellas, psicosomáticas, producidas por algo sin resolver, que tiene que ver con el perdón en el corazón de muchas personas y de nosotros mismos si nos descuidamos. Por eso, en Jesucristo tenemos luz y esperanza y sabiduría, porque Él no solo vino y hizo su labor de morir en nuestro lugar pagando por nuestros pecados, nuestros errores, nuestra confusión, sino que Él luego resucitó a los muertos. Por eso Él no habla de una cuestión teórica o una cuestión así. No, que yo soy budista. ¿Qué budista? Si el budista no cree ni en Dios. Por muy buena intención que pongas, pues tampoco puedes salir de ese nivel de pecado, de maldad y de muerte. Pero cuando conoces a Jesucristo, Él te da una nueva vida, que además es una vida eterna, que ya la muerte ya no tiene más poder que la molestia de que uno va arrastrando ese cuerpo de muerte en el que vivimos, a causa del pecado. Y entonces llega un momento en que ya no aguanta más el cuerpo. Y aquí se queda el cuerpo. Pero nosotros hemos elegido, hemos tomado la decisión si vamos con Dios para toda la eternidad o
o vivimos en condenación y vamos al infierno por toda la eternidad. A uno dice, no, el infierno no existe. El infierno está aquí en la tierra. No, perdona. El infierno sí existe. Y si no, lee el Evangelio, porque ninguno de nosotros puede discutir con el Señor Jesucristo. Porque nosotros no hemos estado allí, hemos nacido aquí, y por tanto, pero Él sí, Él viene de allí y Él nos dice cómo es. Por eso es una cuestión de que tú te atrevas a abrir la Biblia, a abrir el Evangelio. Los Evangelios son muy útiles porque lo podemos entender mejor, y después a partir de ahí entendemos, y de las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, podemos ir entendiendo todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que como Dios ha actuado con paciencia y también con disciplina con el pueblo a través del cual Él escogió para hacerse hombre y enseñarnos el camino de la vida. Entonces, bueno, hay que no se trata de practicar una religión, hacer una serie de actos para justificarse y luego seguir siendo arrasándote por el pecado y por la maldad y por la porquería, no, sino se trata de experimentar una vida nueva. Pero Jesús habla bien claro, el que quiera salvar su vida, o sea, si lo quieres hacer a tu manera y vivir egoístamente para ti, ese la perderá. Eso para dar muy fuertes, porque la verdad es que todos queremos hacer las cosas a nuestra manera y sale espontáneamente de nosotros el egoísmo y la maldad. Entonces yo tengo que aprender una vida nueva. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, que es el nuevo modelo, el nuevo Adán, así lo explica la Biblia. En la carta de los Romanos, el apóstol Pablo habla de eso. Y entonces cuando lo empiezo a experimentar y empiezo a experimentar y a sentir y a poner en práctica todo esto, experimento la vida eterna, la vida de Dios. Y bueno, claro, y experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento, que incluso te están cortando el cuello y estás disfrutando, porque te estás pasando una situación difícil y estás confiado, y no estás ahí amargado y temeroso que va. Ahora la gente vive en el mundo en que vivimos, todo el mundo vive aterrorizado con el coronavirus. Pues oye, yo sé que mi vida depende de cuando Dios quiera que me vaya con Él. Entonces, yo me cuido, pongo la mascarilla, guardo las distancias, todo eso que marca la ley, pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque mi vida no depende de mí, depende de Dios, de su misericordia, de su gracia y de su poder. Entonces, claro, de esta manera incluso el cuerpo se autodefiende sin ningún problema del tema del coronavirus. Eso ya es una cosa personal, ¿no? Entonces, yo no te estoy hablando de meterte en ninguna religión, te estoy hablando de que te conozcas al Señor Jesucristo. Y aunque creas que ya lo conoces, todavía es más grande y más precioso, más sublime de lo que tú ya lo conoces. Quiere que lo conozcas más. De hecho, recuerdo una cosa fundamental, que la vida eterna no es ir al cielo, no es ir a un lugar, sino que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Eso se dice textualmente el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Esa es la vida eterna. Es una relación de amor perfecto con Dios,
que Él, cuando nosotros fallamos, nos despistamos y caemos en algo malo, en algún pecado, pues Él es el primero que viene a abrazarnos y a ayudarnos a que nos arrepintamos y nos apartemos de todo aquello que nos hace daño. Porque el problema del pecado, que es muy mentiroso, porque parece que sea muy agradable, muy placentero, pero en realidad es solo pura apariencia, porque el resultado es muerte, amargura, y bueno, y desánimo. Bueno, el pecado mata, así lo dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, amigos, ya estamos llegando al final de esta sección del programa. Me gustaría que pusieras mucha atención. Recuerda que ahora seguimos con nuestra querida amiga Eve Rubino, que ahora la aprovechamos bien porque ella precisamente ha experimentado el amor de Dios. Y ahora la tenemos con nosotros, escuchamos sus canciones y bueno, todo. Y disfrutamos aquí. Por eso, amigo, amiga, te invito a abrir tu corazón a Dios. Si tú oyes y por un oído te entra y por otro te sale, pues te quedas igual, porque Dios se manifiesta en la vida del que cree en Él, del que pone en práctica su palabra. Y entonces uno experimenta y conoce al verdadero Dios. Y eso sí que no se puede cambiar por nada. Es algo que te llena y te colma completamente a tu ser. Todo lo que necesitas, no hay nada que te pueda llenar ese vacío que tienes en tu corazón. Solo conocer a Dios y recibir su amor, su fidelidad y su misericordia. Así que con estas palabras y con un abrazo, pues ya me despido de todos vosotros por hoy. Estoy intentando poner una canción aquí a ver si lo consigo yo solito. Aquí con tanto aparato. Ahí vamos con una canción de Danilo Montero que espero que te guste mucho. Estar junto a ti.